Más información se está conectando a nuestra mesa, pero déjeme saludar de una vez al maestro José Reveles, gran escritor, gran periodista. Y pues empecemos la mesa con él, en lo que se conecta del resto de nuestros compañeros. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Bienvenido a Sin Censura. Muy bien, muy buenos días, de gusto en saludarte, Toño. Pues aquí estamos listos. Vamos a hablar de un tema que no se ha podido dejar de hablar en más de 4 meses, el tema de Sinaloa, ¿no? Desde aquel episodio en que el 25 de julio el Mayo Zambada fue a dar a los Estados Unidos, según la Fiscalía Mexicana, con engaños, o sea, no fue por su voluntad. Ya es oficial esa admisión, pero nos falta saber muchísimo todavía después de 4 meses si intervino los Estados Unidos, de qué manera intervino, si los chapitos van a obtener beneficios por haber, los Guzmán López, los dos hermanos Guzmán López, Ovidio y Joaquín, por haber operado esta entrega a los Estados Unidos, brincándose la extradición, ¿no? Con lo cual, al brincarse la extradición, pues puede ser eh, amenazados de que le van a imponer la pena de muerte. No lo podrían hacer si fuera extraditado, pero en fin, de todo eso vamos a hablar y de cómo están las cosas, porque a partir de entonces Sinaloa no ha dejado de ser noticia. No para bien, desafortunadamente, maestro. Desafortunadamente, todos los días ha sido noticia Sinaloa. Y allá en México, acá en Estados Unidos, ni quien lo mencione, ni quien vincule que algo tuvo que ver con la captura de Ismael El Mayo Zambada, a quien ya está aquí en Estados Unidos. Eso no es noticia acá, ¿no? Ya pasaron página. Déjeme saludar también con mucho gusto a otro colega suyo, colega nuestro, al periodista y escritor Francisco Cruz. Querido Paco, bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Toño, Pepe, buenos días. Fíjate, yo digo, Sinaloa, los Chapitos, los Mayos, o todas las células en las que se haya disgregado el cártel de Sinaloa, va a ser noticia, porque yo insisto que hay elementos, pero cualquier cantidad, elementos muy serios para advertir que la DEA tiene metidas las manos en esa bronca para tratar de presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y hacer, fíjate, a propósito de que hoy liberan a uno de los, a Fabio Ochoa, del clan de los Ochoa en Colombia, que me tocó vivirlo cuando yo era corresponsal en Colombia. Sí, a todo el clan de los Ochoa me tocó vivirlo, claro, con Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, un falso mexicano, yo decía cuando vivía allá, pero socio más violento de Pablo Escobar Gaviria. este, eh, lo que quieren hacer es lo mismo que hicieron en Colombia, presionar al gobierno mexicano hasta que acepte que grupos élite de Estados Unidos, la CIA, el FBI, la DEA, al grupo Delta, a los Marines, hasta que ellos tomen una especie de control para combatir al narcotráfico. Y al final hay que ver lo que hicieron. Pues sí, combatieron, terminaron por eliminar, aniquilar, asesinar a Pablo Escobar Gaviria y a desmantelar el cártel de Medellín, que es el histórico, al cártel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela, pero al final lo que hacen, y qué es el resultado de hoy, los narcos mexicanos o parte de los narcos mexicanos, el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, controlan incluso parte de la producción de cocaína en Colombia. Es como cuando nosotros criticamos a los españoles, vienen a México a vendernos gas, pero ellos no tienen gas. Bueno, pues ahora los cárteles mexicanos controlan parte del mercado de la cocaína desde Colombia, cuando nosotros no tenemos hoja de coca ni producimos pasta de coca. Pero yo tengo la impresión de que va a ser noticia porque mucho tiempo, porque hasta que Omar Hamid García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública Federal, pueda poner un poco de orden, y si no, van a mantener desde Estados Unidos la presión para hacer lo mismito que hicieron en Colombia y tomar mucho del crédito de la rompimiento, como los conocemos hoy, de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Toño, Pepe. Y buenos días a los dos.
Pues no, no, buenos días. No, no, sí, muy interesante todo esto, muy, muy interesante lo que estamos analizando aquí. Y exactamente, ¿no? Yo tengo la idea de que podría ser un elemento de presión por parte de la DEA. También esto que menciona Paco y lo que menciona el maestro José Reveles de cómo es que falta mucha información, falta mucho de lo que está ocurriendo en estos momentos. Quería comenzar, de hecho, presentándoles las declaraciones del campeón de campeones, a la hora del pugilismo, del box. Tenemos ahí a Julio César Chávez, quien, sin mencionar nombres, pide que por favor pare la violencia ahí en Sinaloa. ¿Qué les parece que vemos esto? Lo platicamos en el contexto de lo que estamos hablando con el maestro José Reveles y con el queridísimo Francisco Cruz. ¿Qué dice a la gente ahora en Culiacán con todo lo que está pasando en estos momentos? Yo le pido a todo Culiacán, se lo he pedido también cuando narro las televisiones de los sábados. Culiacán está pasando momentos muy difíciles. Yo le pido a todo Culiacán, por favor, que paren estas masacres, que paren, porque Culiacán es un estado muy bonito, ¿me entiendes? La gente es muy bonita, es muy buena, muy trabajadora. Yo le pido a todos los carteles, por favor, que ya paren, por favor, porque está entrando mucha gente de otros estados a robar, a saquear, a cometer cosas ilícitas y se están aprovechando de la situación, ¿me entiendes? Entonces le pido a todos los carteles, con todo el respeto que a los dos carteles que se están peleando, por favor que paren, por favor que lo hagan por Sinaloa. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias, buen día. Buen día, señor. Muchas gracias. Y bueno, miren, hay que decirlo con todas sus letras, es un campeón que ha reconocido varias veces, pues vamos, ¿no? El poder tener ese gran poder, valga la redundancia, de convocatoria, incluso no solamente a cualquier mexicano, sino a miembros del crimen organizado. Y la verdad es que estas son declaraciones muy, muy potentes, muy positivas del campeón, un hombre muy importante para todos los mexicanos y mexicanas. Bajo el contexto de lo que nos hablaba maestro José Reveles, sobre lo que nos planteaba usted de cómo es que todavía falta mucha información sobre la detención del Mayo Zambada, si los chapitos van a obtener algún tipo de beneficio. ¿Qué opina de estas declaraciones que hace Julio César Chávez? A mí me parece muy importante que lo haga el multicampeón y que sobre todo porque es alguien que conoce lo que podría dañar un cártel del narcotráfico. Hay que recordar que en el pasado los Arellano acompañaban, se ponían la cinta de Julio César Chávez y lo acompañaban hasta el ring, iban ahí con sus con su manager y con otros amigos, ¿no? Y eso lo hizo famoso, pero vamos a decir que era una amistad desinteresada, no se le involucró jamás en temas de narcotráfico, pero qué bueno que ahora pide que dejen de enfrentarse, dice, estos dos cárteles. No son dos cárteles, son dos grupos dentro del cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Malliza, pero hay más. Está el Chapo Isidro, que todavía es un remanente de los Beltrán Leiva, está el hermano Mochomo, de los Mochomos, también de los de apellido Beltrán Leiva y parientes del Chapo Guzmán, está el guano, Aureliano Guzmán, lo era, hermano del Chapo, y está pues, los remanentes del cártel de Caborca, como se le dio en llamar al grupo de Rafael Caro Quintero cuando volvió a las andadas después de haber sido liberado tras 28 años de cárcel por la muerte, la presunta muerte, bueno, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Avelar. En fin, es más complicado que dos grupos, son bastante más y curiosamente sobre este tema recientemente apareció un libro que se llama Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, de José Luis Montenegro, es un joven periodista y escritor
tiene apenas 33 años, que está incursionando en este tema y con bastantes aristas tanto en su libro como en entrevistas que ha dado después de la publicación del libro, porque habla de una pugna por la marca Sinaloa, una pugna que tendría que ver con la disputa por la hegemonía dentro del grupo criminal, por un lado, pero también tendría eh, una, pues una vertiente muy curiosa. Él está hablando de que en el futuro, y no muy lejano, se van a tener que unir los Chapitos con el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, en un principio, cuando surgieron los, los del cártel Jalisco Nueva Generación, pues sí, estaban cerca de Sinaloa porque descienden un poco de, no solo del grupo del cártel del Milenio, sino también de quien fue Nacho Coronel, uno de los cuatro cabezas visibles e importantes del cártel de Sinaloa, junto con Juan José Esparragosa, el Azul, junto con el Chapo Guzmán, junto con el Mayo Zambada, estaba este Nacho Coronel, pero fue abatido allá por 2010 en Zapopan. Entonces, esta unión del cártel Jalisco Nueva Generación o posible unión en el futuro con los Chapitos, la pinta el autor del libro de los Chapitos, José Luis Montenegro, como una fórmula para ganar. Es decir, para fundar un cártel realmente hegemónico en el país y cambiar incluso de nombre, no nada más unirse los que en su momento fueron amigos, luego enemigos otra vez, porque son los mismos del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes en el Bar La Leche, por allá en 2016, en Puerto Vallarta, secuestraron a los Chapitos que andaban por aquellos rumbos y después los liberaron. Algo muy raro entre capos del narcotráfico, que secuestren y luego liberen a personajes enemigos de un grupo pues rival. Entonces salvaron la vida ahí, vamos a decir, los hijos del Chapo Guzmán, pero ahora estarían en miras, según este escritor José Luis Montenegro, en miras de unir sus destinos y pues dominar el tráfico mundial, porque juntos serían el cártel más poderoso del mundo. Ellos tienen 100,000 personas a su servicio en más de, en más de 60 países y manejan pues no solo el tráfico de drogas, manejan el lavado de dinero, manejan los laboratorios que ellos instalan en países europeos, manejan el tráfico en todos los continentes y estamos hablando de una posibilidad entrevista por este autor de que unan sus destinos y se conviertan justamente en eso, en el grupo más poderoso por encima de cualquier otro en todo el orbe. Entonces, pues tenemos que estar atentos a esto que ocurre y qué bueno que en México se decidió que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal o Seguridad Ciudadana, se haya instalado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa para atender precisamente a la violencia que se ha desatado en esta entidad desde hace casi 4 meses y que pues reporte resultados, ¿no? Yo creo que más tarde, después de la intervención de nuestro queridísimo amigo Paco Cruz, podemos hablar de, pues ya de
dos capturas que pueden ser interesantes para el futuro de esta, de esta ola violenta en Sinaloa. Hasta aquí sería mi comentario mientras aguardamos esa oportunidad. Muy qué interesante, efectivamente, lo que plantea este periodista José Luis Montenegro, maestro, esta unión de cárteles y pues lo que representan en cuanto a el enfrentamiento con otros, muy, muy fuerte. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de las declaraciones de Julio César Chávez? Danos tu opinión, querido Paco. Mira, Toño, Pepe, lo primero, sí, cualquier persona, cualquiera, pero sobre todo que tienen una influencia determinada, en este caso en Sinaloa, no solo en Culiacán, como Julio César Chávez, un personaje un multicampeón, ya lo decía Pepe, sí, de un deporte que sí es de masas, de un deporte que interesa en este país, de un personaje que además es considerado uno de los últimos ídolos verdaderamente del deporte mexicano. Cualquier llamado es importante, va a llamar a la concordia, llamar a detener la violencia. Sí, es importante. Ahí lo decía Pepe, pues en una época el cártel de Tijuana, los Arellano Félix lo apoyaban, pero lo conoce bien el cártel de Sinaloa, cada célula, bueno, cada persona, no cada persona en este país, pero sí cualquier cantidad de millones de personas de este país, lo siguen. Les interesa lo que habla, lo escuchan. ¿Hasta dónde lo van a escuchar los cárteles? No lo sé, pero es importante que haya personajes como Julio César Chávez, que además a mi respeto siempre, porque para mí sí, es de los últimos verdaderos ídolos del boxeo mexicano, del boxeo viejo, quiero decir. Es importante. ¿Hasta dónde va a influir? Creo que no mucho. Los cárteles, sobre todo el de Sinaloa, que ahora tienen una guerra, creo que yo te decía, es fundamental, porque de pronto parece que hablamos del mismo cártel de hace, de hace unos años, el que nació en los 80, en 87, 88, que es cuando nace, eh, y vemos al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, a El Azul, Juan José Esparragosa Moreno, a Héctor Luis Palma, Salazar, el Güero Palma, ya no es el mismo cártel, es diferente, es otra generación, así que es importante que entendamos cómo está, pero no solo es importante que nosotros lo entendamos o que haya jóvenes escritores que lo entienden y tengan una posición, es importante que quien está ya, el secretario de Seguridad Pública Federal, este, lo entienda cómo está el problema. Por ejemplo, Ceci nos mandaba un tuit de hace rato de Río 12, en el que alerta que un grupo armado se llevó voluntariamente a 16 internos de un centro de rehabilitación de Mazatlán, de una prisión de Mazatlán, y que Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública, ya confirmó que los internos accedieron a acompañar a los criminales para trabajar con ellos. Lo importante, yo decía, es que el secretario de Seguridad Pública federal entienda que no solo hay una célula, hay, no sé, por lo menos podemos documentar a 6 células de lo que era el viejo cártel de Sinaloa, que lo entiendan y que lo combatan a partir de ahí, y que entienda la participación de grupos de la DEA en todo su interés, para recomponer el cártel, para rearmarlo o armar uno solo con el cártel Jalisco Nueva Generación. No sé si eso vaya a ser posible. Me parece que más va la tendencia a hacer lo que pues siempre pasa en todos los países, a subdividirlo y subdividirlo para enfrentar los nuevos tiempos. Pero es bien interesante eso, y eso es lo importante, es no solo que personajes como Julio César Chávez lo hagan el llamado, entiendan cómo está la situación en todo Sinaloa, sino que además el secretario de Seguridad Pública, las autoridades del estado de Sinaloa lo entiendan. A estas alturas deben saber, claro, cómo está el tema, y empiecen a dar golpes serios, no solo con fentanilo, sino que empiecen a caer cabezas en serio, como los Chapitos o como los Mayitos,
y nos empiecen a ofrecer ese tipo de resultados que finalmente llegue a la disgregación, aniquilamiento del cártel de Sinaloa como lo conocemos hoy, y que se preparen para combatir a lo que venga, porque es un negocio, y yo insisto, Toño, por más que me gustaría que no se va a acabar, porque es una gran empresa, porque genera mucho dinero. Hace unos años yo recuerdo que hice un trabajo con informes de la Secretaría de Hacienda sobre el dinero sucio o la derrama que dejaba el narcotráfico en general en este país. Se acercaba en esa época a los 100,000 millones de dólares. Así que de ese tamaño de ese nivel es el negocio del narcotráfico. Y luego está Estados Unidos, que se cuece de otra forma, pero que controla gran parte. Sí que es importante todo, pero lo más importante es que el secretario de Seguridad Pública del Federal, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa y las autoridades trabajen conjuntamente. ¿Para qué? Para desmantelar este cártel que tanto daño le ha hecho a este país y que opera bien, lo decía Pepe, solo este cártel en 47 países más o menos, pero que tiene influencia o presencia en 100, lo mismo que el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que es importante, sí, adivinar, o no tratar, no adivinar como un acto de adivinación, como una bola mágica, sino a través del análisis serio, responsable, a través del análisis científico, tratar de establecer hacia dónde va el narcotráfico en este país y detenerlo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una especie de desestabilización regional que debía preocuparnos a todos, Toño y Pepe. Tenemos muchos temas en la agenda, pero varias personas me ponen en el chat y aquí la voz del pueblo vale muchísimo, queridos compañeros. Me piden que por favor nos den su opinión sobre las acciones, sobre lo que está pasando con el gobernador de Sinaloa. Hay pues declaraciones ahí muy fuertes, hay más que una evidente pues campaña en su contra. De hecho, creo que tenemos declaraciones por ahí donde, a ver, si quieres suéltemelas, los platicamos con el maestro José Reveles y con Paco Cruz. Porque efectivamente, ¿no? Aquí también tenemos que ir a todos los niveles, no solamente al nivel de seguridad, a que se pone de frente precisamente a estos cárteles de la droga. Hay que ver también la parte política, las acusaciones que se le han hecho. Me parece que tenemos declaraciones por ahí. Suéltemelas, don David. Mi mayor agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, porque ha mandado a Sinaloa a un mensaje a través pues, de no menos que el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que es el maestro Omar García Harfuch. Omar García Harfuch. Bueno, esto le criticaron mucho que no supiera el nombre de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, que es una nimiedad, honestamente. Una nimiedad en comparación con las situaciones con las que lo han estado acusando. En los medios de comunicación andan como perros en jauría, tratando de pues, decir que el gobernador Rubén Rocha Moya tendría algún tipo de vínculo con el crimen organizado. Desde que estaba el presidente López Obrador, desde el sexenio pasado, teníamos a las Dalila Escobar, a los representantes de Reforma y de varios medios de comunicación tratando de exigir esta pregunta, de imponer esta pregunta. ¿Hay algún tipo de vínculo? ¿Investigarán a Rubén Rocha Moya? La respuesta de López Obrador y ahora de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido una y otra vez: si tiene problemas con la ley o algún tipo de problemática, se enfrentará a la justicia, pero pues, hasta el momento no se le ha encontrado ningún tipo de problemática. Pero efectivamente es un gobernador al que han estado pues atacando aquí y allá. Maestro, ¿nos puede dar su opinión sobre su gestión, sobre lo que tiene que ver, vamos, en cuanto a esta problemática ahí en Sinaloa? Lo que sí se ve clarísimo, más allá de si alguna vez se le investigara o se le quisiera imputar relación con el tráfico en su propio estado, es que Rubén Rocha Moya ha sido rebasado políticamente, pues, por los acontecimientos de la violencia, por un lado, ¿no? Porque estamos hablando de que los datos de los últimos 3 meses hablan de unos 530 asesinatos
unos 620 secuestros, aunque los familiares hablan de que pueden ser el doble y hay el miedo de los familiares de denunciarlos porque temen ser ellos mismos víctimas de este cobarde delito del secuestro, ¿no? Y esto se incrementó pues después de la llevada a los Estados Unidos de, de Ismael El Mayo Zambada García. Entonces, el asunto de Rubén Rocha Moya, que también está, digamos, cercano a, esta, a este secuestro, porque la propia Fiscalía Mexicana admite que el Mayo Zambada no fue por su propia voluntad al territorio de los Estados Unidos, que incluso la aeronave que incursionó en cielo americano, en cielo norteamericano, ni siquiera fue detenida y el piloto tampoco. Todo muy sospechoso. Más de 4 meses en que el gobierno mexicano sigue esperando información fidedigna y completa, veraz, cabal, por parte de las autoridades estadounidenses, etcétera, hacen que las cosas se mantengan en una especie de limbo mientras se decide si se investiga o no y mientras se combate la delincuencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Rocha Moya está metido en todo ese berenjenal que incluye la propia visita del Mayo Zambada al lugar donde fue sometido en este sitio, pues como salón de reuniones, de eventos, que está en las orillas de Culiacán, ¿no? En Huertos del Pedregal. Y ¿por qué habría acudido el Mayo con toda la confianza, casi sin guardaespaldas, y a entrevistarse, supuestamente citado para eso, para ver al gobernador y para ver al el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y limar asperezas presentes y sobre la sucesión de la rectoría? Bueno, pues eso no se ha aclarado todavía en este momento, todavía no lo sabemos. Pero bueno, a lo que nos estábamos refiriendo es que Rubén Rocha Moya ha sido señalado desde el sexenio pasado de tener nexos con el cártel de Sinaloa. Es decir, que un gobernador en Sinaloa no tiene ninguna manera de escaparse a mantener una cierta relación con los capos del narcotráfico que de alguna manera cogobiernan ese estado. Entonces, no es que sea solamente Rubén Rocha Moya, sino que esto viene pasando desde antes, desde otros sexenios, y lo importante aquí es que el gobierno federal lo ha protegido, no lo ha querido investigar y pues tendrá sus razones, pero yo creo que con que Omar García Harfuch, cuyo segundo apellido no se sabía muy bien el gobernador, esté asignado todo este tiempo por una temporada indefinida en Sinaloa, desde donde esté operando, para tratar de frenar esta violencia que se desató hace casi 4 meses, haga su trabajo, consiga, digamos, los objetivos que anunció, la coordinación que también anunció con respecto a la Marina, al Ejército, a la Policía Federal, la Policía Local, ¿no? De tal manera que puedan llegar a tener resultados. Esto último parece haberse eh, eh, conseguido justamente con un buen resultado el hecho de capturar a
a Paul Alexander Martínez Barraza y a Carla Alejandra Arámbula, que serían personeros importantes de los Chapitos, que están acusados y tienen orden de aprehensión justamente por manejarse con explosivos y cometer homicidios. Justamente fue el tema de unos explosivos que llevó a la confusión y a las aclaraciones de que si había un coche bomba o no había un coche bomba, pero sí hubo unos explosivos que hicieron volar una camioneta y aparentemente fue un dron, cosa que confirmó García Harfuch. Justamente yo creo los llevó a la captura de Paul Alexander y de Carla Alejandra, porque se da después de estos acontecimientos y no los conocíamos públicamente, como seguramente no conocemos los nombres de los lugartenientes más importantes del cártel de Sinaloa, porque sus nombres están por ahí ocultos, pero son operadores, y los iremos conociendo conforme vayan siendo capturados, que esperemos sean capturados, que y se incremente la cifra de personas que son generadores de violencia y objetivos prioritarios del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces, se está trabajando y creo que esa es la mejor manera de ir más allá del sospechosismo, del señalamiento de posibles relaciones de un gobernador con un grupo criminal como el cártel de Sinaloa. Y la misma doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho en sus mañaneras, querido maestro José Reveles, cómo es que efectivamente en cuanto a la respuesta, en cuanto a los resultados que en estos momentos pueden dar sobre lo que está ocurriendo ahí en Sinaloa, pues han sido detenciones como esta que nos menciona de Paul Alexander Martínez Barraza y Carla Alejandra Arámbula, quienes habrían sido como identificados como miembros de los Chapitos ahí en Sinaloa. El objetivo prioritario del gobierno de México en estos momentos, pues sí hay detenciones. Hace algunos días una compañera corresponsal le planteaba, más bien a manera de recriminación, le decía que los empresarios de Culiacán y de Sinaloa en lo general están muy preocupados y ante pues la serie de pérdidas que han enfrentado por la violencia, y le pregunté qué les ofrece a estos empresarios. Lo que le responde la doctora Claudia Sheinbaum es pues seguridad. Qué mejor ofrecimiento que puedan tener ellos seguridad para que puedan continuar con sus negocios, algo que está verdaderamente candente. ¿Tú qué opinas de todo esto, Paco? Empezando, bueno, pues por Rubén Rocha Moya, las detenciones de Paul Alexander Martínez Barraza y Carla Alejandra, este análisis que nos hace el maestro José Reveles. Cuéntanos, Paco. A ver, Toño, mira, primero, hay una campaña mediática para tratar de tumbar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sí, abiertamente hay una campaña, una especie de nado sincronizado por tirarlo. ¿Qué pasaría si llegaran a tirarlo? Bueno, eso abonaría a una especie de mini crisis política en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, porque se han empeñado desde el gobierno del presidente López Obrador en sostenerlo. Así que yo dudo que lo vayan a tirar, y supongo, y quiero suponer eso, que no tienen indicios serios, pruebas de que esté involucrado con el narco. Si una cosa es conocer a algunos capos, pero no lo defiendo, él se tiene que defender solo. Él se tiene que defender solo. Los muertos, pues, abonan a toda esta crisis. Es decir, hay muchos elementos para tirarlo y muchos elementos políticos para no tirarlo. ¿Sí? Porque yo he insistido desde el principio, después de una semana del 25 de julio, cuando cae Ismael El Mayo Zambada, que está metida la mano de la DEA en la recomposición o reorganización de las células del cártel de Sinaloa. Así que tumbar a Rocha Moya sería darle una especie de razón a la DEA, ¿sí? Y sería cederle un poco del Estado, porque además ya saben que con cualquier presión se caería el nuevo gobernador. Así que en parte es una decisión política. Si tiene o no las manos metidas a Rubén Rocha Moya en el narcotráfico, eso lo tendrán que aclarar las autoridades bien,
bien, sin un dejo de duda. Para mí hay otros peligros. Bueno, allá está el secretario de Seguridad Pública. Para mí hay otros peligros, incluso políticos, más allá de la violencia para el gobernador de Sinaloa. Uno, que quede en este momento como en un papel de mero observador, o en su estado, un observador, y en otro, o que quede como un florero de lujo, y tengamos a un virrey, aunque no tenga ningún nombramiento, en la figura de Omar García Harfuch. Yo me pregunto si bien es cierto que no hay similitudes, pero sí las hay con el nombramiento, aquella operación política del 15 de enero de 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto designó a Alfredo Castillo Cervantes titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán por decreto presidencial, y una vez que llegó, se convierte en una especie de virrey político, y ese peligro, al margen de que no lo haya nombrado igual a García Harfuch que a Alfredo Castillo, implica un riesgo político grandísimo para el gobernador. ¿Por qué? Porque mira, yo digo, ah, si yo soy un político de Morena, ¿a quién voy a ir a ver si tengo problemas? Pues me voy a comunicar con el secretario de Seguridad Pública. No importa, seas diputado, seas uno de los dos senadores, seas un militante de Morena. Entonces, para mí, el riesgo mayor en este momento, tomando en cuenta cómo lo sostuvo el presidente López Obrador y ahora lo sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mí el mayor peligro que enfrenta el gobernador de Sinaloa es la desafección política de su estado, que Morena lo deje solo y le haga lo mismito que le hicieron a Fausto Vallejo se llamaba, y a Jesús Reina, que era el secretario general de gobierno en Michoacán allá en 2014, le hagan lo mismo, y que Omar García Harfuch se convierta en una especie de virrey sin nombramiento, y eso sí sería peligroso para el Estado, porque crearía una debilidad dentro de mismo Morena, y por el otro lado una debilidad para favorecer a la DEA. Así que yo me pregunto de veras, ¿quién en sus cinco sentidos en este momento le va a hacer caso a Rubén Rocha Moya cuando tienes ahí al hombre de más confianza y más cercano a Claudia Sheinbaum Pardo? Dicen, y dicen bien quienes viven en Sinaloa, que Rocha Moya enfrenta o navega en aguas turbulentas, y en esas aguas turbulentas significan o simbolizan los ataques mediáticos violentos de todos los calibres, pero ningún calibre que le disparen a Rocha Moya iguala la llegada de García Harfuch. Así que Rocha Moya está obligado en este momento, para evitar la desafección política o evitar que una figura como Omar García Harfuch se imponga, está obligado a dar resultados, ¿sí? Sé que no es difícil, no es fácil, es una situación complejísima la de Sinaloa, muy compleja, sobre todo porque yo insisto, está a la mano de la DEA ahí atrás, pero le urge verdaderamente trabajar de la mano con Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque de lo contrario le van a dar vuelta a quién, los legisladores locales, los legisladores federales, y la desafección política en estos momentos suele ser el mayor enemigo, o en momentos como este, el mayor enemigo de cualquier gobernante, de cualquier entidad, de cualquier país. Así que la violencia, la ola violenta que arranca después de la caída de Ismael El Mayo Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, van a resentirse por mucho tiempo. Pero yo digo, la violencia la conocemos, podemos hacer llamados para aminorarla, no la van a aminorar. Por eso es necesario que trabaje de la mano con Omar Hamid García Harfuch, y empiecen a dar resultados los dos, porque también puede convertirse Sinaloa en una bomba que simbre los cimientos de Omar García Harfuch. Es el secretario de Seguridad Pública Federal. Si no da resultados, va a dinamitar el trabajo del gobernador o el papel del gobernador, pero va a dinamitar el propio. Así que como lo vean, Sinaloa es un peligro por los ataques mediáticos, porque pudieran tener razón algunos de esos ataques en vínculos
probables o supuestos del gobernador con alguna célula del cártel de Sinaloa. Entonces mira, es caminar en estos momentos políticamente hablando en Sinaloa, es como caminar en un territorio minado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Es peligro por donde vean para García Harfuch, porque si no da resultados en Sinaloa, si no aminora la violencia, si no detienen a algunos de los capos en serio de los mallitos o de los chapitos, eso va a ser un trabajo inútil y eso le va a pesar en su carrera política. Y por lo tanto, al gobernador Rubén Rocha Moya, así que al margen del trabajo de la violencia que ya lo detalló muy bien Pepe, hay un trabajo político que es peligrosísimo para los dos y que puede convertirse en un detonante que afectará o frenará la carrera de Omar García Harfuch o va a terminar por dejar como un florero, pero muy costoso, por cierto, al gobernador de Sinaloa. Así que tienen que dar resultados urgentes los dos y trabajar de la mano juntos, Toño y Pepe. Déjenme incluir esta plática a nuestro querido amigo César Gutiérrez Priego. Usted lo conoce aquí en Sin Censura, ha sido pues uno de nuestros grandes amigos, abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César, te damos la bienvenida a Sin Censura, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Toño, con el placer saludar al maestro Pepe y a Paco, aquí escuchando atentamente. Pues estamos hablando de lo que está ocurriendo ahí en Sinaloa, de la campaña que existe en estos momentos en contra del gobernador Rocha Moya, de la detención de estos personajes vinculados a los Chapitos por Alexander Martínez Barraza, de Carla Alejandra. Estamos hablando de las declaraciones de este periodista sobre, la unión de algunos cárteles, algunas fracciones de estos cárteles ahí en Sinaloa, de cómo es que desafortunadamente todos los días son noticia los hechos de violencia ahí en Sinaloa. Y hoy, querido César, aprovechando que estamos ya contigo, pues tú traes una interesantísima columna ahí en La Silla Rota de cómo pues la política en todo caso es restablecer el orden, la planificación, la administración, la infraestructura, la información, la buena coordinación entre esos tres niveles de gobierno, dices en tu columna, pues ya han estado empezando a dar frutos en el contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos en Culiacán, ahí en Sinaloa. En unos momentos más vamos a enlazarnos hasta Acapulco, Guerrero, donde se lleva a cabo este Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido César? Fíjate, Toño, coincido con el hecho de que se nota que hay intereses fuertes extranjeros en el estado de Sinaloa, desde cómo se lleva a cabo supuesto secuestro, entrega voluntaria, o no sabemos qué pasó exactamente con con el Mayo Zambada, con Ismael, y el hecho de que vimos directamente a la figura del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, arribar a Sinaloa. Hasta el momento parecería que se están dando buenos resultados. Me parece, sigo pensando que es la rifa del tigre el trabajo que él tiene que realizar, porque sale de forma correcta, todo el mundo dice, bueno, pues es su obligación, pero sale mal, coincido, puede ser un peso político que importante, ¿no? Que se le recuerde constantemente. Y que pudimos ver el día de ayer, ¿no? Como en un video el gobernador del estado de Sinaloa pues se equivoca desde que dice incluso el nombre de la secretaría y el nombre del secretario, lo que hace pensar y crea suspicacia respecto a que no se siente muy cómodo, ¿no? En cuanto a la presencia de Omar García Harfuch. Pero hay un hecho que me parece trascendente. Todos sabemos, ¿no? Fue un hecho conocido y que incluso reconocido a nivel mundial, lo que fue la incautación en dos operativos, ¿no? Pero en un mismo día, más grande de fentanilo que ha habido en la historia, no solo de México, sino del mundo. Y asimismo yo señalaba que nada más con ese simple hecho habían decomisado el triple de droga fentanilo con respecto al sexenio Enrique Peña Nieto, ¿no? Y esto, por supuesto, que se está utilizando por diferentes medios de comunicación y comunicadores como para señalar que existe, ¿no? un enfrentamiento, sí, una molestia por parte del gobernador.
Pero recordemos que quien da a conocer la noticia es el gobernador por medio de sus redes sociales. Yo creo que si hubiera algún tipo de molestia o algún tipo de enfrentamiento, pues no hubiera sido el gobernador quien lo diera a conocer, y me parece, conociendo, ¿no? La forma de trabajar de Omar García Harfuch, él le dio el espacio al gobernador para que él diera a conocer la noticia. El que se le haya incluido, ¿no?, en las reuniones del Gabinete de Seguridad Estatal me parece otro punto importante. Pero sí señalando, ¿no? Y hago mención en la columna, no en este hecho en específico, pero lo que sí hemos estado viendo en algunos otros estados de la República y que se estará tratando de replicar. Por supuesto, se iniciará con los lugares en donde existe una mayor problemática delincuencial y que lo tratarán de ir replicando en diferentes estados de la República. Lo vimos con el operativo Enjambre en el Estado de México. Pero me gusta mucho, por ejemplo, lo que dice Pepe, y es que el análisis no tiene que ser única y exclusivamente con lo que vemos en las noticias, sino con todo este movimiento que se está llevando a cabo y que, por lo menos de acuerdo a los que nos gusta hacer el análisis en temas de delincuencia organizada, en temas policíacos, de seguridad nacional, sí vemos que existe un movimiento en el estado de Sinaloa respecto a diferentes grupos criminales que están yendo en contra de un grupo que se convirtió esta facción de lo que era el Cártel del Pacífico y que conocemos como el Cártel de Sinaloa. Y que parecería, de acuerdo a los informes de lo que nosotros estamos analizando y entendiendo, que parecería que esta facción de los Chapitos son quienes están ganando. El problema es que la violencia sí se sigue realizando en el estado. Es cierto, se ha bajado mucho el índice, uno de los índices que más se utiliza para medir la inseguridad en el país, que me parece que es incorrecto, sino que más bien tendría que ver con la violencia, es el de homicidios dolosos, ¿no? Y vimos pues de forma drástica cómo se pudo bajar. Situaciones como esta a lo mejor vamos a estar viendo a lo largo del sexenio, en donde a lo mejor veamos, ¿no?, algunos medios de comunicación que empiezan a hacer señalamientos. Me parece que sí hay una campaña en contra del gobernador, pero también me parece que lo que dice Paco Cruz es completamente cierto. Tiene que tener cuidado porque políticamente el movimiento lo que hace es quitarle presencia al gobernador del estado, mandar una autoridad federal que aparte es quien coordina con las dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que tiene el uso de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, que es el contacto con el cual se tiene la relación con la Fiscalía General de la República. Pues por supuesto que políticamente parecería que está mandando un mensaje. Y te digo, el hecho de que salga el gobernador a querer agradecerlo, se nota a lo mejor un poco molesto en el mensaje y que se equivoca desde que señala el nombre de la dependencia, ¿no? Dice la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, ¿no? Cuando pues, es Protección Ciudadana, y el nombre, ¿no?, de García Harfuch, que lo confunde con García Garfias, ¿no? Y dicen que en la política la forma es fondo, ¿no? En este caso me parece que esta campaña que se está utilizando y que de hace algunos meses me dio un golpeteo, pues también es por la intromisión de la DEA, ¿no? Que hemos sabido que ha operado en México, pero en específico en el estado de Sinaloa y en algunos estados, ¿no?, en donde hay fuerte presencia de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, pues que siempre hay alguna forma de estar haciendo algún tipo de movimiento, movilización. Y derivado del trabajo que ha estado realizando el gobierno federal, me parece que incluso la política internacional del gobierno de los Estados Unidos hacia México cambió y se vio con buenos ojos el trabajo. Entonces, me parecería que hay cierto interés mezquino porque siga existiendo violencia en el país para seguir haciendo los señalamientos que fueron bien aceptados por parte del electorado de los Estados Unidos. Hay que recordar que incluso ahora el hacer señalamientos de que aunque las personas hayan nacido en los Estados Unidos se las va a deportar, pues me parece que es una cuestión más como para darle vuelo a la imaginación políticamente a que se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero eso no quita que sí ellos tienen enfocados cuáles son los temas que los llevan a la presidencia y que van a tratar de seguir explotándolos, que es el tráfico de drogas ilegal hacia los Estados Unidos, los indocumentados, y que los países extranjeros son los que han hecho que el gobierno de los Estados Unidos se encuentre en este momento en una crisis, ¿no? Porque decir que existe un déficit comercial entre Canadá y México para con los Estados Unidos por el Tratado del Libre Comercio o el TEMEC, ¿no?
y no señalar que es porque se ha estado financiando una guerra en Ucrania, donde se han estado dando cientos de miles de dólares, pues me parece que es una de las razones que políticamente atacarán más adelante, pero que en este momento siguen explotando este tema que les ha generado aceptación dentro del electorado, que es al que ellos quieren responder. Y en estos momentos está ya teniendo su participación, queridos compañeros, y le pido al equipo que, bueno, vamos, más bien deme tiempos